Hoy quiero compartir con ustedes un tema llamado la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 22, en la Nueva Versión Internacional dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo o que Cristo Jesús efectuó. Quiero hablar de este tema porque en uno de los videos anteriores hablamos acerca de la gracia, pero la gracia a nosotros nos otorga ser justificados ante Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 24, dice la Biblia lo siguiente: sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús como nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La acción de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario provoca en nosotros esa justificación. Y nosotros recibimos esa justificación por gracia. Yo le invito a que usted, por favor, trate de memorizar, de aplicar y sobre todas las cosas de vivir esta idea. La justificación es un término legal y es también la descripción de nuestra posición frente a Dios. La justificación significa exclusivamente un cambio del estado o la condición del hombre para con Dios. En un lenguaje científico es como un cambio de objetivo, y es objetivo y no subjetivo. ¿Por qué? Porque pasamos de ser culpables y de ser condenados a ser ahora personas que recibimos la absolución y la aceptación. Por eso es que la justificación provoca en nosotros esa declaración de inocencia, esa declaración de justo y sin condenación. La justificación es la absolución legal y formal de toda nuestra culpa. La justificación es presentada como si tuviésemos un eslogan o un título que dice no hay condenación. La justificación la podemos vivir y recibir por fe, no por obras. Romanos capítulo 4 nos explica esto de la justificación, que nosotros los recibimos por fe. Todas las personas, todos los seres humanos, personalmente creo que tenemos fe. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Algunos esa fe la tienen totalmente inactiva, otros la tienen activa no con Dios, sino con otras cosas. Pero nosotros aquí hacemos un llamado: activa tu fe con Dios. Entonces podrás tú vivir esta justificación gratuita que Dios nos da. La justificación también es un don, ¿sí? Y esto no por obra, sino es por fe en Cristo Jesús, o fe también en la palabra de Dios revelada en la Biblia. La justificación significa justicia imputada, que está a nuestro favor y que nos da el derecho de poder estar frente a Dios y recibir esa adopción. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. La salvación es un regalo que se recibe mediante la gracia y están relacionadas justificación con salvación, porque tiene esa relación. Yo personalmente defino la salvación con 3 frases: perdón por lo pasado, tranquilidad para el presente y seguridad para el futuro. Para eso yo necesito entender que soy justificado. En un segundo plano, la justificación es por gracia y no por ley, es decir, es un regalo de parte de Dios. Nosotros entendemos que la justificación no la recibimos por ninguna ceremonia, o mejor dicho, la Biblia a nosotros nos enseña que la justificación, ninguna ceremonia física puede producir cambios en una persona. Es decir, no hay nada que pueda declarar, solo la palabra de Dios, que tú y yo
somos justificados. No hay ceremonia que pueda producir cambios espirituales. No hay ceremonia que pueda producir este efecto de la justificación. Por lo tanto, cualquier otra cosa que te enseñen o que tú digas o que tú pienses a la luz de la palabra de Dios, la justificación solo es por gracia. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Dios. Es creer que Jesús vino al mundo para salvarnos. Es creer que la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. La justificación es también por el poder de la resurrección y no por el esfuerzo humano. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25 nos explica que la justificación es por ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y eso también vino a nosotros para darnos vida, literalmente vida espiritual. Sí, no solamente así, o sea, no solamente de manera física, así como ocurrió con Jesús, sino que también vida espiritual. Somos resucitados literalmente de la muerte espiritual. Entonces, somos salvos de la misma manera en que nosotros vemos que Abraham fue salvo, es decir, Abraham se salvó por fe, ¿sí? No por obras. Abraham, por ejemplo, se salvó creyendo en la palabra que Dios le había dado. Cuando un pecador cree la promesa de Dios en la palabra, el mismo poder de la resurrección entra en su vida y llega a ser un cristiano, un hijo de Dios, así como lo fue Abraham y todos los patriarcas en el antiguo tiempo. Pero debemos confesar con nuestros labios que estamos muertos en pecados y debemos confesar que creemos que en Cristo nosotros tenemos la vida y que Él es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia a nosotros nos enseña que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos como cristianos es que tú y yo comprendamos que la gracia es un regalo merecido, que la justificación es por fe, que la justificación es por gracia, que la justificación es por el poder de Dios, que la justificación nos declara a nosotros libre de condenación, que cambió el estatus frente a Dios. Pasamos ahora a ser hijos de Dios. Para terminar entonces, quiero recordarte que la justificación está muy relacionada con la salvación. Y la salvación es el perdón por lo pasado, la tranquilidad para el presente y la seguridad para el futuro. Te invito a que vivas esta realidad. Y esta realidad la podemos vivir no de manera teórica, sino que la podemos vivir de manera espiritual. La podemos vivir a través de la sanidad mental, emocional, espiritual y también, ¿por qué no decirlo?, a través de la sanidad física. Dios es quien te ama. La Biblia dice que Dios te ama y porque de tal manera te ama que envió a Jesús a morir en una cruz para que tú y yo podamos creer en Él y podemos tener salvación y vida eterna.